¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para mantenerse firme cuando todo el mundo se inclina? ¿Qué le da a una persona el valor de enfrentar la muerte en lugar de comprometer su fe? Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más dramáticas y poderosas de toda la Biblia. Una historia de 3 jóvenes que se mantuvieron solos frente a un imperio. 3 amigos que eligieron un horno de fuego antes que traicionar a su Dios. Sus nombres: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Pero esto es lo que la mayoría no sabe. Estos ni siquiera eran sus nombres reales. Eran los nombres que les dieron sus captores, nombres diseñados para borrar su identidad y hacerles olvidar quiénes eran realmente. Los babilonios intentaron quitarles todo: su libertad, su patria, incluso los nombres que sus padres les dieron. Sin embargo, a pesar de todo, se aferraron a lo único que ningún rey podía robar: su fe en el Dios viviente. Al final de este video, descubrirás no solo lo que pasó en ese horno de fuego, sino por qué su historia importa más hoy que nunca. Aprenderás la verdadera razón por la que el rey Nabucodonosor construyó esa estatua de oro, lo que la Biblia revela sobre la misteriosa cuarta figura en las llamas y la verdad profunda sobre la fe. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te conmoverá y te inspirará de formas que nunca esperaste. Para entender a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, debemos volver al principio, a Jerusalén, al momento en que Dios permitió que su pueblo fuera llevado cautivo como juicio por su rebelión. El año era aproximadamente 605 a.C. El ejército babilonio, dirigido por el rey Nabucodonosor, conquistó Jerusalén. Los vasos sagrados del templo fueron tomados como botín y llevados a la casa del dios de Nabucodonosor en Babilonia. Esto fue más que una derrota militar. Fue una humillación espiritual, una señal de que Dios había retirado su protección. Entre los cautivos estaban los jóvenes más brillantes de la nobleza de Israel. Daniel capítulo 1 nos dice que Nabucodonosor ordenó a su jefe de oficiales, Aspenaz, que trajera israelitas de la familia real. Jóvenes sin defecto físico, de buen parecer, aptos para aprender, bien informados, de comprensión rápida y capacitados para servir en el palacio del rey. Entre ellos había 4 amigos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos nombres hebreos tenían un profundo significado espiritual. Ananías significaba Yahweh es bondadoso. Misael significaba quién es lo que Dios es. Azarías significaba Yahweh ha ayudado. Cada vez que alguien pronunciaba sus nombres, declaraba fe en el Dios de Israel. Pero los babilonios entendían la conquista. Para dominar a un pueblo, debes despojarle de su identidad. A estos jóvenes se les dieron nuevos nombres conectados a dioses babilonios. Ananías se convirtió en Sadrach. Misael se convirtió en Mesach. Azarías se convirtió en Abed-Nego, probablemente significando siervo de Nebo, una de las principales deidades de Babilonia. Eran adolescentes, quizás 16 o 17 años, arrancados de sus familias y llevados cientos de millas a una tierra extranjera. La Biblia no nos dice si volvieron a ver a sus padres, aunque casi seguramente nunca lo hicieron. Eran exiliados en una cultura que adoraba dioses falsos y celebraba prácticas que violaban todo lo que se les había enseñado sobre la santidad. Sin embargo, a pesar de los nuevos nombres, a pesar de 3 años de educación babilonia, a pesar de la presión constante para asimilarse, estos jóvenes se aferraron a su fe. Y esta fidelidad, en pequeñas decisiones diarias, los estaba preparando para la mayor prueba de sus vidas. Babilonia era la joya de la corona del mundo antiguo. Las excavaciones arqueológicas confirman la descripción bíblica de esta magnífica ciudad.
Inmensas murallas dobles rodeaban Babilonia, tan gruesas que los carros podían correr lado a lado en lo alto. La famosa puerta de Ishtar, cubierta de brillantes ladrillos vidriados azules, decorados con toros y dragones dorados, daba entrada a una ciudad de impresionante esplendor. Nabucodonosor había transformado Babilonia en un monumento al orgullo humano. Cada estructura proclamaba: Babilonia es suprema y ningún poder puede oponerse a nosotros. En esta muestra de poder imperial entraron Sadrach, Mesach, Abed-Nego y su amigo Daniel. El rey ordenó un programa de entrenamiento de 3 años. Según Daniel capítulo 1, debían aprender el idioma y la literatura babilonios, comer la comida real y beber el vino del rey. Se les preparaba para puestos de poder e influencia, pero inmediatamente enfrentaron su primera prueba. La comida real presentaba un problema. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, Daniel y sus amigos creían que comerla los contaminaría ante Dios. La comida pudo haber sido ofrecida a ídolos primero, incluir carnes prohibidas o ser preparada de maneras que violaban la ley judía. Daniel pidió permiso para comer solo vegetales y beber agua. El oficial tuvo miedo. «Temo a mi señor el rey, que ha asignado su comida y bebida. ¿Por qué debería verlos peor que los otros? El rey me cortaría la cabeza por culpa suya». En esa cultura, rechazar la comida del rey era un insulto y podía significar la ejecución. Pero Daniel propuso una prueba de 10 días, compararlos con los que comían la comida real y luego decidir. Después de 10 días, algo notable ocurrió. Se veían más saludables que los demás. Dios honró su fidelidad, pero fue más allá de la salud física. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel era entendido en toda visión y sueños. Al final de 3 años, todos los trainees fueron examinados personalmente por Nabucodonosor. Su veredicto: no halló a ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así que entraron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de todo su reino. 10 veces mejores que los sabios profesionales que habían dedicado toda su vida al estudio de la sabiduría babilonia. Dios los bendijo con una sabiduría sobrenatural que superaba cualquier logro humano. Ascendieron a puestos influyentes en el imperio más poderoso de la tierra. Pero su mayor prueba aún estaba por venir. Pasó el tiempo, probablemente varios años después de que Daniel interpretara el sueño perturbador de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. En ese sueño, el rey vio una gran estatua: cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Una piedra cortada, no con mano, golpeó la estatua y la destruyó. La piedra se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. Daniel, bajo revelación divina, explicó: «Tú, oh rey, eres rey de reyes. El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Finalmente habrá un cuarto reino, fuerte como hierro. Pero en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido». El mensaje era claro. El reino de Nabucodonosor era temporal. Caería, sería reemplazado, y finalmente el reino eterno de Dios aplastaría todos los poderes terrenales. La respuesta apropiada habría sido humildad ante la soberanía de Dios. Pero el orgullo es profundo. Daniel capítulo 3 da detalles precisos. El rey Nabucodonosor
hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Eso es aproximadamente 27 metros de alto y casi 3 metros de ancho, tan alta como un edificio de 9 pisos, visible a kilómetros a través de la llanura plana. La cantidad de oro requerida, ya fuera macizo o chapado sobre una estructura central, representaba una riqueza asombrosa. Esto no era solo una estatua, era una declaración de poder absoluto, una manifestación física del orgullo, un desafío directo a la profecía de Dios. El rey convocó a todos los que importaban: sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los oficiales provinciales. Estos eran los detentadores del poder del imperio. Su presencia era ordenada, no solicitada. Miles de oficiales se reunieron bajo el sol abrasador. La enorme estatua dorada brillaba, dominando el paisaje. El aire estaba cargado de tensión. Todos observando, escuchando, conscientes de que algo importante estaba por ocurrir. La voz de un heraldo resonó: «A vosotros se os ordena, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiente». Un horno ardiente. No una muerte rápida, sino quemarse vivo, una de las muertes más angustiosas imaginables. La amenaza estaba diseñada para eliminar cualquier pensamiento de resistencia. La música sonó. Bocinas, flautas, arpas y toda clase de instrumentos llenaron el aire. Como una ola, miles y miles cayeron postrados ante la estatua dorada. Todos los oficiales, todos los gobernadores, todos los hombres poderosos se inclinaron. Todos, excepto 3. Sadrach, Mesach y Abed-Nego permanecieron de pie mientras el imperio se inclinaba a su alrededor. Su desafío no pasó desapercibido. Daniel 3, versículo 8 nos dice: «En ese momento algunos caldeos se adelantaron y acusaron a los judíos». Estos sabios caldeos vieron su oportunidad. Se acercaron a Nabucodonosor. «Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado un decreto que cualquiera que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay unos varones judíos a quienes pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado». Observa su acusación cuidadosa. Le recordaron su decreto, identificaron a los acusados como judíos y extranjeros. Enfatizaron que él los había elevado y lo enmarcaron como un rechazo completo a la religión babilonia y a la autoridad real. El contexto revela claramente sus motivos. Estos eran los mismos sabios que habían fallado en interpretar el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 y habían sido sentenciados a muerte. Solo la intervención de Daniel los salvó. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, mandó llamar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El hebreo indica que estaba fuera de sí de rabia. ¿Cómo se atrevían estos extranjeros, estos exiliados que él había elevado, a humillarlo públicamente ante el liderazgo del imperio? Cuando los trajeron ante él, los confrontó. «Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado». Entonces, sorprendentemente, les dio otra oportunidad.
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Mas si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. Luego vino el desafío que revelaba su cosmovisión. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? A pesar de presenciar el poder de Dios cuando Daniel interpretó su sueño, aún se creía la autoridad suprema. Estaba a punto de aprender la lección más importante de su vida. Este fue el momento decisivo. Todo lo que habían creído desde niños, todo lo que habían aprendido sobre el carácter de Dios, todo lo que realmente eran, se reducía a una elección: inclinarse o permanecer de pie, compromiso o convicción, vida o muerte. Podrían haber racionalizado inclinarse. Los argumentos habrían sido razonables. Nos inclinaremos exteriormente, pero adoraremos a Dios en nuestros corazones. Dios conoce nuestra verdadera lealtad. Oh, podemos servir a Dios mejor vivos que muertos. Oh, esto es solo una ceremonia política, no verdadera adoración. Pero rechazaron toda racionalización. Daniel 3 versículos 16 al 18 preservan su respuesta. Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Examinemos esto con cuidado. Primero, no es necesario que te respondamos. No estaban siendo arrogantes. Este asunto ya estaba resuelto. La ley de Dios era clara. No tendrás otros dioses delante de mí. Su lealtad era absoluta. Segundo, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, nos librará. Tenían completa confianza en el poder de Dios. Después de todo, servían al Dios que creó el universo, que partió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó. Pero luego viene la declaración extraordinaria. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Aunque Dios permita que muramos, aunque no realice un milagro, aunque nos quememos, aún así no nos inclinaremos. Esta es la fe en su forma más pura. No una fe que exige que Dios actúe en nuestros términos. No una fe que sirve condicionalmente, sino una fe que confía completamente en el carácter de Dios, rendida a su voluntad. Entendían que su relación con Dios era más valiosa que la vida misma. Preferían morir con la fe intacta que vivir con la conciencia comprometida. La respuesta de Nabucodonosor llegó rápidamente. Daniel 3 versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El hebreo sugiere que sus rasgos literalmente se torcieron de ira, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiente, 7 veces más caliente. El horno ya estaba lo suficientemente caliente para matarlos. Esto era pura rabia, la furia de un hombre cuya autoridad absoluta había sido desafiada. Fue tan urgente la orden del rey y el horno estaba tan caliente que la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Guerreros de élite murieron solo por acercarse al horno. El calor era tan extremo que mató a soldados endurecidos en momentos. Así estos varones fueron atados con sus mantos, sus túnicas,
sus turbantes y sus otras ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Entraron completamente vestidos, firmemente atados, sin posibilidad de escape. El horno rugió. Las llamas consumieron todo. El calor mató a hombres parados cerca. Por todas las leyes naturales, los 3 judíos deberían haber muerto en segundos, sus cuerpos reducidos a cenizas. Pero Dios aún no había terminado de escribir su historia. Lo que pasó después desafía toda explicación natural. Nabucodonosor súbitamente se levantó asombrado. Daniel capítulo 3 capta su sorpresa y preguntó a sus consejeros: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: Es verdad, oh rey. Él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 4 hombres, no 3, sino 4. No se retorcían de agonía ni gritaban. Caminaban dentro del horno como paseando por un jardín. Las cuerdas que los ataban habían desaparecido, pero sus cuerpos estaban completamente intactos. ¿Quién era esta cuarta figura? Desde el punto de vista pagano de Nabucodonosor, la describió como semejante a hijo de los dioses, reconociendo algo sobrenatural y divino. Más tarde, en el versículo 28 dice: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Dios mismo entró en ese horno con sus siervos fieles. No evitó que los echaran dentro, pero Él entró en las llamas con ellos. Esta verdad profunda resuena en toda la Escritura. Dios no siempre evita que su pueblo enfrente pruebas, pero promete su presencia en el fuego. A través de Isaías, Dios declararía más tarde: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nabucodonosor se acercó a la abertura del horno, tanto como se atrevió, y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. La transformación en su lenguaje es asombrosa. Momentos antes había burlado: ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora los llamaba siervos del Dios Altísimo, reconociendo que su Dios era supremo. Así que salieron los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros que los habían visto echar dentro, ahora se apiñaron asombrados. Y vieron que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas se habían afectado, ni siquiera olor a fuego tenían, ni un solo cabello chamuscado, ni un solo hilo quemado, ni siquiera el olor a humo en sus ropas. Si has estado cerca de una fogata, sabes que tu ropa absorbe ese olor por horas. Pero estos hombres emergieron de un horno calentado 7 veces más de lo normal, sin siquiera el aroma del fuego. Lo único que las llamas destruyeron fueron las cuerdas que los ataban. Entraron como prisioneros condenados. Emergieron completamente libres, sin una marca que mostrara que habían estado en el fuego. Lo que Nabucodonosor presenció destruyó todas sus suposiciones sobre el poder y la autoridad. Este rey pagano, que se creía supremo, acababa de ver a 3 hombres salir de un horno que debería haberlos matado al instante. Había visto a un ser divino en las llamas protegiéndolos. Todo lo que creía saber había sido demostrado falso. Daniel 3, versículo 28, registra su respuesta. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Estas palabras de un emperador pagano son notables.
Alabó no a Marduk o a las deidades babilonias, sino al Dios de 3 exiliados judíos. Reconoció que habían desafiado su mandato, pero los honró por ello. Reconoció que su disposición a morir revelaba algo extraordinario sobre el carácter de su Dios. Luego decretó: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. El decreto revela que Nabucodonosor aún pensaba como un rey babilonio, amenazando con violencia. No había comprendido plenamente la naturaleza del Dios de Israel, pero se había visto forzado a reconocer algo innegable. Ningún otro Dios podía salvar como su Dios salvaba. El mismo rey que arrogantemente preguntó: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora proclamaba que ningún Dios podía librar como el Dios de Israel. El mismo rey que construyó una estatua dorada exigiendo adoración, ahora ordenaba a su imperio honrar al Dios de 3 hombres que se negaron a inclinarse. El versículo 30 nos dice: el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Es importante notar que estos hombres ya habían sido nombrados para puestos en Daniel 2, versículo 49, antes de este incidente del horno. Así que esta promoción probablemente signifique una elevación a una autoridad y honor aún mayores. Los hombres que deberían haber muerto en desgracia fueron en cambio honrados ante el imperio. El horno diseñado para destruirlos se convirtió en el medio de vindicación y avance. Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo usó para su gloria y su bien. Este relato no es solo una historia inspiradora. Es una lección para cada creyente que enfrenta presión para comprometer su fe en Cristo. Déjame mostrarte lo que Dios nos enseña a través de esta historia y cómo se aplica a tu vida ahora mismo. Primero, esto revela la naturaleza de la fe genuina. La fe verdadera no manipula a Dios, ni exige que Él se pruebe en nuestros términos. Sadrach, Mesach y Abed-nego dijeron: nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no nos inclinaremos. Esa es la fe que agrada a Dios, fe que no regatea, no sirve condicionalmente, no adora solo cuando es conveniente. Fe que confía completamente en el carácter de Dios. Segundo, la liberación de Dios a menudo viene a través de las pruebas, no evitándolas. Él no evitó que estos hombres fueran echados al horno. Los liberó a través de Él. Oramos para que Dios quite las pruebas antes de que nos toquen. A veces lo hace, pero a menudo su plan es caminar con nosotros a través de las llamas, demostrando su poder en nuestro sufrimiento, en lugar de solo en su ausencia. Cuando Dios quita una prueba antes de que nos afecte, los observadores podrían atribuirlo a la suerte o las circunstancias. Pero cuando Dios camina con nosotros a través de un fuego que debería destruirnos y nos saca ilesos, nadie puede negar que el Señor ha actuado. Tercero, observa lo que el fuego realmente destruyó. Solo las cuerdas que los ataban. Entraron como prisioneros, condenados a muerte. Salieron libres, sin siquiera olor a humo. Esto es lo que Dios hace. Toma lo que Satanás diseña para destruirnos y lo usa para liberarnos. Las pruebas destinadas a atarnos se convierten en medios de libertad. La persecución destinada a silenciarnos se convierte en un testimonio poderoso. El sufrimiento diseñado para aplastar la fe se convierte en el crisol donde la fe genuina es refinada y probada. Cuarto, su fidelidad impactó a quienes los rodeaban de formas impredecibles. No intentaron convertir a Nabucodonosor o reformar Babilonia. Simplemente obedecieron a Dios sin importar el costo.
Sin embargo, su coraje, su disposición a morir antes que comprometerse, conmovió al rey más poderoso de la tierra. Él fue testigo de su fe y la intervención de Dios, y eso lo cambió. Nuestra fidelidad, cuando nos cuesta algo, se convierte en un testimonio que puede afectar incluso a quienes se nos oponen. La gente observa cómo respondemos cuando seguir a Jesús se vuelve difícil. Están observando si realmente creemos lo que decimos. Finalmente, esto apunta a Jesucristo. Así como la cuarta figura apareció en el horno, Jesús promete estar con su pueblo siempre. En Mateo 28, versículo 20, Jesús declara: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Cuando enfrentamos persecución por su nombre, cuando defendemos la verdad bíblica en un mundo hostil, nunca estamos solos. Cristo mismo, por su Espíritu, está con nosotros en todo fuego. Ahora hablemos de tu vida. Podrías pensar: nunca enfrentaré un horno literal. Pero la presión para inclinarse, para comprometer la verdad bíblica, para conformarse existe en cada generación. La estatua dorada toma diferentes formas. Hoy esa presión podría ser que te digan que afirme creencias que contradicen la Escritura o perder tu trabajo. Que esperen que guardes silencio sobre Cristo para evitar ser etiquetado de intolerante. Ser presionado a participar en prácticas que violan tu conciencia porque todos los demás lo hacen. Que te digan que ciertas enseñanzas bíblicas están obsoletas y deben abandonarse. Ser ridiculizado o perjudicado profesionalmente por aferrarte a la Escritura en una cultura cada vez más hostil. La pregunta no es si enfrentarás presión. La enfrentarás. La pregunta es cómo responderás. ¿Racionalizarás el compromiso? ¿Permanecerás en silencio cuando Dios te llame a hablar? ¿Irás con la multitud porque pararse solo parece demasiado costoso? Para mantenerse de pie cuando todos se inclinan, se requieren 3 elementos esenciales. Primero, una convicción clara arraigada en la palabra de Dios. Estos hombres conocían los mandamientos de Dios desde niños. Entendían que inclinarse ante un ídolo era una violación directa de su pacto con Dios. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Sabes lo que Dios requiere? ¿Has construido tu vida sobre el fundamento sólido de la Escritura o sobre la arena movediza de la cultura, los sentimientos y las opiniones? Cuando venga la presión, no tendrás tiempo para averiguar en qué crees. Necesitas saber ahora qué líneas no cruzarás. Segundo, el valor para pararse solo cuando sea necesario. Cuando la música sonó, Sadrac, Mesac y Abed-Nego se mantuvieron de pie. Solo 3 entre miles. ¿Estás dispuesto a ser diferente, a ser ridiculizado, a ser excluido, a sufrir consecuencias por fidelidad a Jesús? Cristo advirtió en Juan 15: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Tercero, una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. Dijeron: «Aunque Él no nos libre, no nos inclinaremos». Eso es rendición completa. Confianza radical. La fe que Dios honra. ¿Confías en Dios lo suficiente como para obedecer cuando no puedes ver cómo saldrán las cosas? Incluso cuando la obediencia pueda costarte tu carrera, reputación, comodidad, relaciones, quizás tu vida. Jesús dijo en Lucas 9: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará». Esta es la verdad que la mayoría pasa por alto sobre Sadrac, Mesac y Abed-Nego.
Esta historia no es principalmente sobre 3 hombres valientes. Es sobre Dios. Un Dios absolutamente fiel a su pueblo, que ve su sufrimiento, que entra en su dolor, que libra según su voluntad y tiempo perfectos. Cuando los echaron en ese horno, no tenían idea de cómo terminaría su historia. No podían ver a la cuarta figura esperando en las llamas. No tenían garantía de supervivencia. No podían predecir que el rey honraría a su Dios o que serían promovidos. Todo lo que sabían con certeza era que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era digno de completa fidelidad sin importar el resultado. Ya sea que Él los librara o no, seguía siendo Dios, todavía bueno, todavía soberano, todavía digno de adoración, obediencia, lealtad, incluso hasta la muerte. Ese es el llamado en la vida de cada creyente. Confiar en Dios cuando no puedes rastrear lo que Él está haciendo. Obedecer cuando no entiendes sus propósitos. Adorarlo no porque siempre te dé lo que quieres, sino porque Él siempre es digno, siempre bueno, siempre fiel, siempre Dios. El horno que enfrentas ahora, sea cual sea su forma, no está destinado a destruirte. Dios lo ha permitido por razones que quizás aún no veas. Está destinado a refinar tu fe como el oro refinado en el fuego, para revelar lo que realmente hay en tu corazón, para demostrar que Dios es fiel, que cumple sus promesas, que está con su pueblo en el sufrimiento. Al igual que ellos, quizás aún no veas o sientas a la cuarta figura. Las llamas pueden sentirse muy reales y muy calientes. Puede que no entiendas lo que Dios está haciendo o por qué está permitiendo esto, pero Él está allí. Siempre ha estado allí. Nunca te dejará ni te abandonará, y te sacará a través en su tiempo perfecto para su gloria y tu bien supremo. Así que no te inclines ante los ídolos de esta época. No comprometas la verdad bíblica por la aprobación del mundo. No guardes silencio cuando Dios te llame a hablar. Confía en Dios completamente. Obedécelo plenamente. Y observa cómo se presenta de maneras que te asombrarán y traerán gloria a su nombre. Si esta historia te ha desafiado o animado, deja un comentario abajo. Comparte una vez en que tuviste que mantenerte firme. Cuenta cómo Dios se encontró contigo en tu horno. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia bíblica. Comparte este video con alguien que enfrente presión para comprometerse, alguien en su propio horno, alguien que necesite recordar que Dios todavía se presenta en el fuego. Sadrach, Mesach y Abed-Nego nos recuerdan que seguir a Cristo no se trata de conveniencia o comodidad. Se trata de convicción, valor y confianza completa. Se trata de estar dispuesto a mantenerse de pie cuando todos los demás se inclinan. Se trata de entender que nuestra relación con Dios a través de Jesucristo importa más que nada. Más que el éxito, la aprobación, la seguridad, incluso la vida misma. Que su ejemplo te inspire a mantenerte firme, a confiar en Dios completamente y a nunca inclinarte ante las estatuas doradas que este mundo erige. Dios está contigo, nunca te abandonará. Y Él es siempre fiel. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.